Mi nombre es Rafael Medina, seguramente ya algunos me conocen, por años he tratado de desenmascarar las mentiras de los falsos profetas pentecostales que supuestamente fueron al cielo y al infierno, cuando nunca lo hicieron. A todos estos falsos profetas les digo, se les terminó el tiempo, Dios va a intervenir ya para ponerle fin a sus mentiras. Angélica Zambrano, Diego Ortiz, los 7 jóvenes colombianos pentecostales, la pintora coreana Wabi Jun, Mary Baxter, entre otros, les digo, se les acabó el tiempo. Los falsos profetas decían, el Señor me dijo que los católicos son idólatras, que el purgatorio no existe, que el rapto ya va a suceder, que San Juan Pablo II está en el infierno, que los niños van al infierno, que Jesús usa un jet privado para transportarse en el paraíso, esto lo dijo la pintora coreana, que la Iglesia de Cristo es la Babilonia, que el Papa es el Anticristo, que los católicos adoran a María, etc., pero el Señor nunca les habló. Ustedes son unos mentirosos y falsos profetas. Es suficiente, han destruido y hecho pedazos este mundo a causa de sus mentiras y engaños. Gracias a sus falsos testimonios del cielo y el infierno, millones de protestantes pentecostales terminaron odiando a la verdadera iglesia que Cristo fundó, con un odio diabólico e infernal. Los protestantes pentecostales, al creer en sus mentiras, se llenaban de odio hacia la verdadera iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Como prueba están los cientos de comentarios que recibí por parte de protestantes pentecostales llenos de odio hacia mi persona y hacia la verdadera Iglesia de Cristo, mientras que los falsos profetas eran defendidos aferradamente. Muchos de estos protestantes pentecostales murieron odiando, y probablemente perdieron su alma por toda la eternidad. Los falsos profetas son unos asesinos de almas, llenaron de odio a las almas de sus hermanos hacia la verdadera Iglesia de Cristo, inventaron los falsos testimonios con el único propósito de tener dinero y de destruir a la Iglesia Católica. El cielo y el infierno existen, son reales y eternos, pero no son como los describen los falsos profetas protestantes pentecostales que supuestamente fueron al cielo y al infierno cuando nunca lo hicieron. Dios mismo va a intervenir muy pronto para ponerle fin a sus mentiras, y esta será la gran intervención que Dios hará en todo el mundo. Se verá una señal en el cielo y de inmediato todas las personas del mundo verán sus pecados y las consecuencias de los mismos. Esto es conocido comúnmente como el aviso de Dios preanunciado ya a los videntes de Garabandal. Por lo tanto, en el momento en que ocurra el gran aviso de Dios, todos conocerán el gran mal que todos los falsos profetas han hecho al mundo al predicar la mentira. Ningún falso profeta será digno del paraíso. El aviso será muy temible. Será 1000 veces peor que un terremoto. Todos verán sus propios pecados y las consecuencias de los mismos en medio de un fuego. Este fuego no quemará nuestra carne, pero lo sentiremos corporalmente e interiormente. Todas las naciones y todas las personas lo sentirán de la misma forma. Nadie escapará. Y los creyentes mismos conocerán el temor de Dios. Todo se detendrá, ni aunque todos se escondan, encierren o estén en un avión o bajo tierra, todo el mundo verá la señal. Si no se arrepienten, todos estos falsos profetas que supuestamente fueron al cielo y al infierno y engañaron a millones de almas, se irán al infierno por toda la eternidad por sus mentiras y por haber enviado a millones de almas al infierno, debido al odio que les inculcaron a sus hermanos protestantes hacia la verdadera iglesia que Cristo fundó. Traté de intervenir y hacerles un llamado de atención a estos falsos profetas, pero rechazaron la conversión de sus almas y el llamado de Dios a arrepentirse. Les envié mensajes a Mary Baxter, a cada uno de los 7 jóvenes pentecostales, a Angélica Zambrano y a toda su familia involucrada en el engaño, a la pintora coreana Wabi Jun, entre muchos más, los contacté directamente, ¿y qué hicieron? Me bloquearon, me insultaron, se burlaron, y decidieron seguir engañando a las almas. ¿Qué será de ustedes cuando tengan que enfrentar el juicio de Dios después de haber mentido y engañado a las almas, después de haber difamado y calumniado a San Juan Pablo II y a la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo no es la Babilonia, de hecho, en tiempos de Cristo el Imperio Romano era conocido como la Gran Babilonia, ese imperio que persiguió y mató por 313 años a los cristianos católicos. Hoy día la Gran Babilonia son todos los que persiguen a la Iglesia de Cristo, como el satanismo, el protestantismo, la masonería, el comunismo, entre otros. La doctrina del rapto protestante no va a suceder, Jesús solo vendrá una segunda vez para juzgar a vivos y muertos. El diezmo del 10% ya no debe seguir dándose, ese mandato era para los judíos, no para los cristianos. Los católicos no son idólatras pues no piensan que las imágenes sean Dios. Los niños no van al infierno, como dice Angélica Zambrano y la pintora coreana. El purgatorio sí existe. San Juan Pablo II no está en el infierno.
Jesús no usa un jet privado en el paraíso, como dice la pintora coreana. Todos estos falsos profetas que han engañado a la mayoría de los protestantes pentecostales arderán en el infierno si no se arrepienten de sus mentiras, cuando Dios intervenga. Dios no va a tardar en intervenir con la señal en el cielo, ese día cuando todos verán sus pecados y las consecuencias de los mismos. Dios va a intervenir pronto. Dios perdone a los falsos profetas. Los falsos profetas no tienen ni la mínima idea del daño que le han hecho a las almas con sus diabólicas mentiras. Contra los falsos profetas Ezequiel 13, 1, 9 nos dice: así dice el Señor Omnipotente, ay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Sus visiones son falsas, y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones, y mentirosas sus adivinaciones, cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el Señor Omnipotente. Mateo 24, 11 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 7, 15 nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La pandemia del COVID-19 es parte de la purificación que Dios ha enviado para convertir al hombre antes de que él intervenga directamente con el aviso. Angélica Zambrano, Diego Ortiz, pintora coreana, los 7 jóvenes pentecostales, Sabur Rodríguez, Lupita González, Hugo Guarín, etc. Dios los perdone por todo el daño que le han hecho al mundo, a causa de sus falsos testimonios. La calumnia y difamación son pecados mortales que os llevan al infierno, así como la mentira también. El tiempo se les está acabando a los falsos profetas, el daño que ellos hicieron en el pasado ya está hecho, y probablemente sea demasiado tarde para ellos. Todo tiene un principio y un fin, por la misericordia de Dios muchos de los falsos profetas seguirán vivos cuando ocurra la intervención que Dios estableció desde la creación del mundo, las personas que los siguieron por ignorancia se salvarán, mas los creadores de la mentira no. Los falsos profetas son todos los protestantes pentecostales que supuestamente claman haber ido al cielo y al infierno, cuando nunca lo hicieron, tales como Diego Ortiz, la pintora coreana, Mary K. Baxter, Angélica Zambrano, Cho Thomas, los 7 jóvenes pentecostales colombianos, Ricardo Cid, Jennifer Pérez, Bill Wiese, John Doe Kim, Carmelo Brenes, Kat Kerr, Ana Rountree, Park Jong-yu, Bernarda Fernández, Janet Canela, Rodolfo Acevedo, Miriam Jiménez, Flor Vázquez, Rosa Damiana, Adelaida de Carrillo, Javier Vázquez Bravo, Daniel Quechut, Sara Ozuna, Ingrid Ramírez, Teo Mez, Victoria Neale, Dion Ibáez, Frei Ruano, Marisol Guevara, Nayeli Gómez, Yonara Santo, entre muchos más que hay en YouTube, sobre todo en idioma español, inglés y portugués. Algunos de ellos que usted puede leer en la página web de Robert Brownell, que promueve a estos falsos profetas. Por cierto, las únicas revelaciones del cielo y el infierno verdaderas son las de los santos católicos. Tan pronto ocurra el aviso de Dios, la primera iglesia en regresar a la verdadera iglesia de Cristo será la iglesia ortodoxa, luego todas las iglesias y sectas protestantes, luego los musulmanes, el resto de los gentiles y al final los judíos. La Eucaristía traerá de vuelta a todos. Jesús Eucaristía reunirá a todas las confesiones cristianas y a todas las otras religiones en la única religión y cumplirán la profecía de Jesús. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10, 14, 16 nos dice: yo soy el buen pastor. Conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas, que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño, como un solo pastor. Solo entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14 nos dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios perdone a los falsos profetas por haber engañado a millones de almas y por haber enviado a miles de ellas al infierno. Los falsos profetas pentecostales predican a un falso Cristo que no es el verdadero, diciendo mentiras contra la verdadera iglesia de Cristo, que muchos creen. Dicen haber visto al Señor y no es cierto. Las oraciones de los justos permiten que estos no mueran sin antes alcanzar la conversión, pero ¿por qué no se convierten? ¿Acaso ya es muy tarde para reparar el daño hecho por sus mentiras? Ay, este es un ay muy grande.
Diego Ortiz, Ricardo Cid, la pintora coreana, Mary K. Baxter, Javier Vázquez Bravo, Angélica Zambrano, los 7 jóvenes pentecostales, ¿qué será de ustedes cuando les sobrevenga la muerte? Todos los supuestos testimonios de los protestantes pentecostales del cielo y el infierno que abundan en la internet son falsos. Todos ellos atacan a la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, con un odio diabólico e infernal. Las únicas revelaciones del cielo y el infierno son las de los santos católicos. Dios perdone a los falsos profetas y salve a sus seguidores, que lo hicieron por causa de la ignorancia. Estamos ya en el fin de los tiempos. Nos vemos cuando suceda el aviso de Dios anunciado en Garabandal. Ese día cuando aparecerá una señal en el cielo y de inmediato todos verán sus pecados y las consecuencias de los mismos. Dios le bendiga eternamente.